extremos de una función, sea f una función de un conjunto U contenido en R, y sea x1 un número cualquiera en U. Decimos que x1 es un máximo relativo de la función si existe un intervalo abierto y tal que x1 está en y está contenido en el dominio de mi función, y f de x va a ser menor o igual a f de x1 para cualquier x dentro del intervalo. De manera similar, si tenemos un x sub 0 en el dominio de la función, decimos que x0 es un mínimo relativo de f si existe un intervalo abierto j tal que x0 pertenece al intervalo j a su vez está contenido, bueno, aquí tengo un error, vamos a corregirlo, está contenido en el dominio de la función, y además f de x sub 0 va a ser menor o igual a f de x para cualquier x en el intervalo j. Entonces vamos a verlo en términos de esta gráfica. En términos de esta gráfica, por ejemplo, este puntito de acá vendría a representar un mínimo relativo de esta función, porque yo puedo imaginar un intervalo aquí alrededor del x0, donde este puntito pues toma el valor mínimo de la función dentro de ese intervalo. De manera similar, el x1 que tengo acá va a representar un máximo relativo, porque yo puedo imaginar un intervalo alrededor del x1 aquí, ¿verdad? Donde si yo miro cómo se comporta la función, pues el x1 va a ser el valor máximo dentro de ese intervalo. Y pues de manera similar, el x2 pues sería un mínimo relativo y el x3 representaría un máximo relativo. ¿Ok? Definición: sea f una función de un conjunto U contenido en R, decimos que x0 en U es un punto crítico si el f' en x0 es igual a 0, es decir, la derivada es igual a 0, o si la derivada no existe. Entonces, veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo nos piden determinar los puntos críticos de la función f de x igual a el valor absoluto de x al cuadrado menos 1. Entonces, aquí primero que todo, pues hay que tener un poco cuidado porque está en valor absoluto, así que debemos analizar cómo es esta función o el valor absoluto de esta función. Veamos que la expresión x al cuadrado menos 1 se puede factorizar como x menos 1 por x más 1. Entonces, esta función tiene dos ceros, tiene un 0 en x igual a 1 para este factor y otro 0 para x igual a menos 1. Entonces debemos hacer un pequeño análisis de cómo se comporta la función. Bien, entonces vamos a analizarlo con la siguiente tabla. Vemos que esta expresión se anula en 1 y en menos 1. Entonces tenemos el dominio de la función de menos infinito, luego el menos 1, luego el 1 y luego más infinito. Este primer factor se anula en 1. Antes de tomar el valor 1, esto toma valores negativos y luego del 1 positivo. El segundo factor se anula en negativo 1. Antes de negativo 1 toma signos negativos y después de negativo 1 signos positivos. Entonces en este caso vean que si yo multiplico negativo por negativo sería positivo, luego un 0, luego negativo por positivo acá sería negativo, 0 y positivo por positivo es positivo. Entonces si yo analizo esta expresión como un valor absoluto, tendríamos lo siguiente, tendríamos que x al cuadrado menos 1 en valor absoluto se define como x al cuadrado menos 1
si x es menor o igual a negativo 1. Se definiría como menos, ¿verdad? X al cuadrado menos 1. Que bueno, ahí lo puedo escribir simplemente cambiando los signos. Sería 1 menos x al cuadrado. Si x estuviera entre negativo 1 y 1. Y otra vez x al cuadrado menos 1, ¿verdad? Porque en este intervalo es positivo, en el intervalo de menos 1 más infinito, si x es mayor o igual a 1. Ahora, esta función que tengo acá es una función que está definida a trozos. Cada trozo en sí es derivable, pero aquí hay que tener cuidado porque en los puntos, por ejemplo, donde es menos 1, ¿verdad? Que es acá, ven que esta función cambia de esta. Si ustedes derivan puntualmente, se van a dar cuenta que la derivada en menos 1 no existe y la derivada en 1 tampoco, por el cambio que hay acá. Entonces, en este caso en particular, si yo derivara esta función, tendríamos lo siguiente, tendríamos que es 2x si x es menor estricto que menos 1. Sería negativo 2x si el x está entre negativo 1 y 1. Y sería otra vez 2x si x es mayor que 1. Pero además no existe en x igual a más o menos 1, ¿verdad? Este análisis de por qué no existe se los voy a dejar de ejercicio. Y entonces, en esta primera parte de la función, vean que este término se anula cuando x vale 0, pero x no es 0 en este intervalo. Entonces aquí no hay puntos críticos. Ahora, esta otra expresión que tengo acá, el menos 2x, se anula, se hace 0 cuando x es 0. Y 0 sí está dentro de este segmento del intervalo. Y acá, este se anula en x igual a 0, pero 0 no está en esta sección del dominio. Entonces, esta función tiene 3 puntos críticos. Tiene 1, que es en x igual a 0, acá, donde mi derivada se hace 0, y 2 puntos críticos más donde mi derivada no existe. Entonces, vamos a cambiar la reacción. Los puntos críticos de f son x igual a negativo 1, 0 y 1. Y con eso ya tendríamos la solución de este ejercicio.